Bueno, me he dado cuenta de que no he hablado de ninguna pelea en absoluto, así que en este caso voy a hablar de la pelea entre Shikamaru y Temari. Esta pelea se caracteriza mucho por todo el desarrollo que tiene dentro de ella y toda la estrategia que hay. También aquí notamos el potencial real de Shikamaru y todo lo que esconde dentro de él, y que dentro de ese niño flojo que no hace nada hay un genio que puede resaltar mucho en futuros capítulos. Entonces vamos a hablar de por qué para mí, a pesar de que Temari haya ganado la pelea, Shikamaru era el que se lo merecía. Para hablar de la pelea tenemos que adentrarnos en lo que es el arco de los exámenes Chunin y lo influyente que fue esto para la obra. Este arco para mí expresa lo que es la esencia principal de Naruto y lo bueno que era esto. Cada peleador sobreviviendo de manera independiente y sin saber qué cosa puede llegar a enfrentar le daba mucho más sabor a esto. Imaginarte en la cabeza las peleas que se pueden dar es algo que les diría que hice bastante. Otra de las cosas importantes aquí es la escala de poder que tenía el anime en este momento y lo nivelado que estaba todo, en el sentido de que aquí cualquiera le podía ganar a cualquiera. Y con esto no quiero decir que Ino le pudiera ganar a Sasuke, sino que en una pelea de dos personajes con cierto nivel de poder, el más débil podía dar el batacazo y llevarse la pelea. Shikamaru llegó a esta fase sin el mayor hype del mundo, o con la estela encima, como si por ejemplo Neji y Sasuke. Pero él anteriormente había tenido un combate contra un personaje llamado Kim en la fase preliminar, donde mostró cierto nivel de inteligencia y estrategia. Y aunque haya sido contra un personaje hiper mega insignificante y de relleno, exhibió un poco sus cualidades. Es curioso que antes de iniciar la pelea la gente del público le tire basura por lo flojo que fue antes de ponerse las pilas y encarar el combate. Y es que él es así, y por mucho que le traten de inyectar las famosas vibras positivas o por mucho que le puedan llegar a odiar, él no se va a preocupar por eso, ya que hace las cosas a su manera y en la mayoría de los casos con muchísima flojera encima. De Temari por su parte teníamos entendido que era una de las hermanas de Gaara, y aunque obviamente esté a años luz de tener la presencia que tenía el enano pelirrojo, ya todo ese grupito tenía algo sospechoso y no sabíamos qué cosa se podía sacar de la manga. Quiero hablar también un poco de quién creía yo que iba a ganar la pelea antes de que empezara, y la respuesta es clarísima: Shikamaru. Creía que tarde o temprano se le iba a ocurrir algo lo suficientemente ingenioso como para sacar esto adelante. Y por muchas escenas en que lo muestren tambaleando o dudando, le tenía una fe ciega, por así decirlo, de que iba a salir victorioso. Es curioso que la pelea al empezar tiene como favorita a Temari. Nadie apostaba un peso por Shikamaru porque se dejaron llevar por su aspecto y pensaron que sería incapaz de sacar algo lo suficientemente bueno como para poner el enfrentamiento interesante. De ella también hay que decir que estaba muy ansiosa y no esperaba nada de su oponente. Y es tan así que lo va a buscar con este estando en el piso y sin el permiso previo para que la batalla empiece, solo para darle un fin entre comillas a la pelea o para que su oponente se empiece a mover aunque sea un poco. Solo con el primer ataque ya Shikamaru había echado para atrás, escondiéndose entre los árboles que hay en la arena para que su enemiga no lo perciba. Y aunque por sentido común se puede llegar a pensar que es un tibio por hacer ese movimiento tan pero tan defensivo, es todo lo contrario. En realidad es parte de su estrategia. Él la pelea, aunque tenga al frente a una mujer que emana agresividad, por así decirlo, se lo toma con calma. No tiene prisa para moverse, no grita y no da movimientos que puedan insinuar un ataque, sino que se lo toma con tranquilidad, como si se estuviese tomando un café. Y esa diría que es una de las razones por las que Shikamaru destaca tanto aquí. Y es que no tiene transformaciones y no tiene bendiciones genéticas, ya que es pura estrategia y paciencia. Esta pelea nos deja la reflexión de la nube. Y es gracioso que haya destacado tanto esa frase suya, porque después de la cantidad de mensajes positivos que venía dejando Naruto, encontrarte con que un muchachito de 13 años quiere ser una nube por la pereza que le da hacer prácticamente todo es bastante curioso. Temari estaba muy pero muy confiada, y esto fue un error bastante grave.
Creer que lo tenía medido con todo el tema de las sombras y que tarde o temprano le va a llegar una oportunidad clara para atacar donde su oponente no se pueda mover de la mejor manera, de cierto modo sí es lógico, pero nunca pensó más allá del movimiento que ella creía que tenía su rival. Uno de los momentos donde se ve la calma de Shikamaru es cuando a media pelea se sienta en una pose que lo ayuda a concentrarse más, casi que olvidándose de dónde está, solo para ponerse a pensar en una estrategia que le pueda servir. Y lo más interesante de esto es que algunos pueden llegar a pensar que no, que tal, que se está preparando una técnica oculta, o qué será esa posición de manos, le dará una habilidad especial. Y no, no es para nada así. Simplemente es lo que hace cuando se quiere centrar para resolver algo. Una cosa que nos van diciendo mediante Azuma, que tranquilamente podrían no habernoslo dicho y de igual manera nos hubiéramos dado cuenta, es que Shikamaru es un genio total y que su nivel de inteligencia está ridículamente por encima del promedio. Aunque a simple vista se note insignificante, tiene mucho más potencial del que la gente puede llegar a ver. Azuma lo probó mediante diferentes pruebas de IQ a ver qué tan inteligente era. Y después de todo ese proceso, el resultado que le dio es que ese niño, que tranquilamente podría ser un vagabundo sin rumbo alguno, tiene un IQ de más de 200. Y aunque esto sea anime y aquí se nos vende mucho humo mediante cosas inchequeables, entendimos que Shikamaru es muy diferente al resto. Shikamaru por cuenta propia se dio cuenta de que Temari, al igual que él, era una estratega, por cómo se encargó de medir las distancias cuando lo atacaba. Entonces podemos decir que ellos dos, aunque tengan una personalidad bastante diferente, tienen ese aspecto en común. La idea que se le ocurriría a Shikamaru sería atacar a Temari después de un descuido de ella con sus sombras, como normalmente suele hacer. Pero esta vez pasaría del límite que supuestamente tenía este ataque, dejando a Temari expuesta. Claro, ella sabía que este ataque solo puede llegar hasta cierto punto, pero como están peleando bajo el sol, cada vez que este se va moviendo, la sombra de la pared aumenta, y esto hace que Shikamaru tenga la ventaja, porque entre más dure la pelea, él en algún momento podrá atraparla, porque tiene literalmente el clima a su favor. Esto muestra mucho del ingenio que tiene este personaje, aprovechando algo tan insignificante como el clima para poder atacar, haciendo que su rival sepa que esto es una carrera de tiempo, y él no tiene problema en esperar, ya que con cada segundo que pasa su sombra llegará más y más lejos. A eso también tenemos que sumarle un objeto que utilizó para sacar la pelea adelante, y no es ningún kunai o ningún shuriken, que por cierto, para este tiempo estas cosas sí servían. Pero lo que usaría sería su propio chaleco, y como lo usó es otra pincelada para mostrarnos su talento. Él, aunque ciertamente tenga el tiempo a su favor, en cuanto a fuerza bruta es más débil que Temari, eso no se puede negar. Entonces lo que haría para aprisionarla sería usar su chaleco como paracaídas, para que así con la sombra de este, su técnica se pueda extender mucho más, ejecutando un movimiento improvisado, pero bastante útil. Este recurso, después de todo, no llegó a afectar a su oponente directamente, y Temari retrocedería. Esta mujer sabía que si lo seguía dejando hacer lo que quiera, se le iba a venir la noche, e iba a caer en algo. Entonces se decidió a atacarlo de manera directa con un clon, para que así se distraiga con un señuelo y emboscarlo de forma que no tenga escapatoria. Ella pensó inocentemente que lo tenía entre sus manos, pero lo que no se esperaba es que antes de moverse ya había perdido. Se dio cuenta de que no era capaz de moverse de manera propia porque la sombra de Shikamaru la había envuelto totalmente, pero su estrategia no fue de frente, por así decirlo, sino que utilizó los huecos que tenía la arena para poder atraparla. Pero ¿cómo hizo Shikamaru para hacer que esa sombra llegue hasta ahí si no tenía posibilidades de eso? Bueno, en realidad Temari nunca tuvo la ventaja, y todas las deducciones que sacó no eran de importancia y no eran ciertas, ya que todo, absolutamente todo, estaba planeado por su oponente. Nos damos cuenta de que este muchacho sabía qué hacer desde un principio, y que ningún ataque suyo y ningún intento fue fallido, porque todo estaba relacionado para terminarla venciendo. Resulta ser que la pelea está estructurada en 3 acciones, las cuales hacían que Temari se acercara a los huecos donde iba a ser dominada.
El primero fue cuando le hizo que midiera una distancia que no era falsa, pero que a fin de cuentas no valía la pena si el sol se iba acercando más y más. El segundo usando el chaleco para que vaya retrocediendo y ponerla donde quiere. Y el tercero es usando los huecos de la pelea entre Neji y Naruto que se comunican subterráneamente para dejarla sin escapatoria. Esta pelea es de las pocas que he visto que ambos pelean la mayor parte del tiempo defendiendo. Y no solo de Naruto, sino del anime en general que he visto. Temari, por muy agresiva que sea, no se le puede acercar demasiado pronto, ya que caería en las sombras, y esto hace que eche mucho para atrás y piense bastante. Y el caso de Shikamaru es un poco parecido. No puede lanzarse como un loco porque su especialidad es la larga distancia, y esto lo obliga a esquivar durante casi toda la pelea hasta poder encontrar una oportunidad. Él tenía a Temari a su merced, vencida y sin escapatoria después de ejecutar una estrategia brillante. Estaba a un movimiento de derrotarla, pero increíblemente lo que haría sería rendirse después del batallón que nos dejó. Simplemente se apartó a un lado debido a que no le quedaba chakra suficiente y no la podía mantener así por mucho más tiempo. Yo entiendo que se haya desgastado, pero igual estoy seguro de que si hubiese querido realmente ganar la pelea lo hubiera hecho sin problemas. Dicho por el mismo Asuma, su alumno no tiene instinto asesino o unas ganas ridículas de pelear porque sí, sino que él prioriza la inteligencia y la fuerza antes que los sentimientos, y eso en una misión real es muy útil. Creo que la pelea estuvo muy buena por ambos lados y fue precisa y al grano, pero no voy a mentir, me quedé esperando a que Shikamaru ganara, y no es por mi preferencia hacia él, es porque se lo merecía.